Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Toma el control en esta tarde, quita todo lo que estorbes y dame esa autoridad para hablar tu palabra, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Señor, y te pido por favor que esta palabra quede en lo profundo del corazón de mis hermanos y pueda caer en buena tierra, Señor. Quita todo estorbo, toda obra del enemigo, Señor, que quiere robarnos tu paz, que quiere robarnos tu palabra. Te pido por favor en esta hora que me des autoridad para hablar tu palabra, Señor. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Cantares, capítulo 5, y en el versículo 8 vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios así: Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Puede tomar su lugar, hermanos. El título que el Señor me daba para ponerle a este mensaje es: ¿por qué a veces nos estancamos espiritualmente y cómo tener ese despertar? Yo creo, hermanos, que el Señor quiere hablar realmente a nuestra vida. Él conoce nuestra necesidad y nos conoce como iglesia y conoce nuestra condición. Él sabe en las cosas que estamos fallando delante de Dios y que, últimamente Él está dando esos mensajes para que nuestra vida espiritual crezca. Yo no sé si yo creo que la mayoría de iglesia o estamos pasando por esa situación donde estamos preocupados muchos por nuestra vida espiritual. No sé, antes teníamos un estilo de vida muy diferente al de hoy. Estamos viendo que los tiempos están siendo muy difíciles y que el enemigo va a tratar por todos los medios para que su iglesia no permanezca en ese avivamiento y en esa búsqueda de Dios. Él quiere apartar a su iglesia para que viva una calidad de vida tibia, ¿verdad? Indiferente a Dios, pero que Dios en su amor y en su misericordia nos está hablando para que nosotros como iglesia reaccionemos y despertemos de ese letargo. Y yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces nos preocupamos de que ya no estamos siendo los mismos de antes, que ya sentimos como un cansancio espiritual a veces. Nos cuesta mucho trabajo orar. Ya no, cuando ora o cuando oramos, cuando la persona ora, ya no siente la presencia de Dios. Y el orar es como si fuera algo pesado para él. Es más, a veces la iglesia está pasando por esas situaciones que ya no es un anhelo orar, que siente pesado orar y que no es ya no es parte de su estilo de vida, sino que a veces sí lo hace y cuando lo hace viene simplemente a orar, pero a veces ni siquiera sentimos lo que estamos orando o nuestra mente está en otro lado y estamos hablando, pero como que ya no es ese fuego que nosotros sentíamos o que la iglesia sentía cuando estaba en búsqueda de Dios. He estado platicando con gente, he escuchado gente que dice: hermano, es que yo quiero orar, pero me cuesta trabajo hacerlo. Quiero leer la palabra, pero me cuesta trabajo hacerlo. Ya le cuesta mucho trabajo leer la Biblia. A veces cuando estamos leyendo la Biblia empezamos a dormir cuando estamos leyendo la Biblia y es tan pesado, que estamos leyendo la palabra, pero ya estamos más dormidos que despiertos. Y que o estamos leyendo, pero no entendimos nada. Y hay una pesadez, pero profunda en el pueblo de Dios. Hay un dormir, ese cansancio de no, en lo espiritual, agotarnos. Yo no sé si a usted le ha pasado. ¿Usted ha sentido eso en algún momento? ¿Alicia ha sentido eso? Creo que todos hemos sentido eso,
en un momento, pero nuestra alma lo anhela, pero nosotros lo anhelamos. Hay algo dentro de nosotros que quiere reavivarse, que quiere despertar, pero no puede despertar. Y lo que nosotros leíamos aquí en Cantares es de cuando hablamos de la separación, esta mujer reconoce que está enferma de amor, que ella tiene amor por su amado, que ella tiene una necesidad por él, pero se siente enferma. Y creo que es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Tenemos amor por Dios, pero nos sentimos enfermos. Y cuando hablamos de estar enfermos, estamos hablando que hay un dolor de no poder hacer lo que antes hacíamos. Estamos enfermos, no tenemos la fuerza suficiente o queremos hacerlo, ¿verdad? Y el no poderlo hacer en la iglesia de Dios genera un dolor. La enfermedad genera dolor. Esta mujer decía, yo estoy enferma de amor por él, pero no puedo por esa enfermedad que tengo. No puedo acercarme a mi amado, necesito buscarlo, pero no puedo encontrarlo. Y ese dolor que genera la enfermedad, bueno, es lo que a veces muchos de nosotros estamos sintiendo. El decir, Señor, quiero orar y me da tristeza que no lo pueda hacer como antes. Quiero escuchar tu palabra y no puedo escucharla como antes y me duele. La verdadera iglesia está sintiendo dolor en lo más profundo de su ser por no poder estar en esa intimidad y en esa búsqueda con Dios. Pero el Señor me hace ver que nosotros como iglesia tenemos que entender que hay causas que a veces nos separan de Dios y que ciertamente hay muchas causas que nos hacen tener ese distanciamiento o esa sequedad en nuestra vida espiritual. Uno, sabemos que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra potestades. Y las potestades están tratando de desviarnos de la búsqueda con Dios. Y nos hacen la lucha, la batalla todos los días, poniendo circunstancias para que nosotros tengamos un adormecimiento en nuestra vida espiritual. El pueblo de Dios no tiene la fuerza para buscar a su amado. Está enferma, aunque lo anhela, pero está enferma. Y yo buscaba, y bueno, el Señor me hace ver algunas causas por las que se siente este vacío. ¿Usted por qué cree que se sienta a veces este vacío en nuestra vida espiritual? Porque aunque lo anhelamos, no lo hacemos. O no sentimos como que ese fuego, como que hay algo que nos está estorbando, que no nos deja acercarnos a Dios. Sí, hay muchos aspectos por los que pudiéramos, como nos decía la hermana Patti, la enfermedad que ahorita ha estado invadiendo el mundo, esa enfermedad que no viene de Dios, es una enfermedad que los que la hemos pasado, no es una enfermedad natural que Dios haya puesto para que nosotros pudiéramos, con nuestras propias defensas, sacarlo. Esta es una enfermedad que viene de Satanás, ¿verdad? Para derribar y destruir, matar. Y que esta enfermedad no sale, de hecho los médicos dicen no hay cura, porque no hay una cura, porque no es una enfermedad común y corriente. Es una enfermedad que solamente puede salir con ayuno y oración. Una enfermedad que Dios es el único que puede sacarnos de esto, ¿verdad? Porque a muchos les ha provocado la muerte, ¿verdad? A muchos les ha provocado muchas cosas en su cuerpo, ¿verdad? Y que, bueno, una de esas es ese cansancio físico, agotamiento, como que turba la mente, la enreda, y no hay claridad y no tenemos como que la claridad para poder leer la palabra.
y nos cuesta mucho trabajo poder entender la palabra de Dios. Porque como les decía, una de las causas es que el enemigo está tratando de separarnos de la presencia de Dios. Él va a ocupar todos los medios posibles para apartar a los hijos de Dios de su presencia, ¿verdad? Él no quiere que el alma se salve, ¿verdad? Él quiere que perezca, que se condene. Pero Jesucristo vino para darnos fuerza a ti y a mí. Y que esta palabra es para alentarnos a nosotros como iglesia y ver en qué condición y qué son las circunstancias y causas que nos están ocasionando este estancamiento espiritual. Alicia mencionaba que en su caso es el afán. Y ciertamente, a veces una de las causas por las que se siente a veces ese vacío es el afán. Es el afán al trabajo, es el afán a querer hacer las cosas. Yo encontraba lo que es la palabra afán, y la palabra afán es dedicarse con empeño a una tarea, desvivirse por las cosas. Hoy estamos viviendo una sociedad muy materialista, ¿verdad? Pero no sé, aún antes también se trabajaba, no estamos diciendo que el trabajar es malo, pero hoy como que los días se han acortado, como dice su palabra. Los días no nos alcanzan, el tiempo se va rapidísimo. Apenas estás terminando de desayunar y empiezas a hacer el quehacer, a limpiar tu casa, pero ya es hora de preparar la comida y terminas de dar de comer y de levantar la mesa y todo, y ya casi es tiempo de cenar. Entonces, añádanle a que tenemos hijos, hombres que trabajan, ¿verdad? Y que este afán, este tiempo nos está llevando, bueno, a tener el dedicarnos mucho a esa tarea a veces, ¿verdad? Como que decimos, tengo que acabar, ahorita oro. Primero lavo los trastes, yo no sé si a usted le ha pasado, pero digo, bueno, nada más lavo los trastes, bueno, nada más hago esto para darles de desayunar y ahorita oro. Pero dices, no, mejor ahorita, si le avanzo en tender las camas, bueno, y si le avanzo mejor en cuidar a los niños, y así estamos, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, nuestro trabajo se fue, el día se fue en todo nuestro trabajo. En todo nuestro trabajo. Entonces, una de las causas que está afectando a la iglesia es el afán. Y cuando hablamos de ese afán, bueno, estamos como en la parábola también, no solamente eso, hay muchos que solamente han puesto ya su mirada en las cosas materiales. Hay gente que quiere tener, quiere vivir bien, ¿verdad? La iglesia dice, no, pues yo quiero, a veces no solamente porque lo anhele, sino porque hay tanta necesidad, tantos hijos, que tenemos que trabajar. Tiene que trabajar el hombre y tiene que trabajar la mujer, porque hoy los días no son fáciles, la economía no es fácil. Entonces, tienen que trabajar tanto el hombre como la mujer, pero la mujer tiene más trabajo aún, porque no solamente se dedica a su trabajo, sino que tiene que llegar a la casa a ver las necesidades que hay en su casa, a ver a los hijos, a ver si ya hicieron tarea, a ver si ya se bañaron, y que la ropa y que la cena. Entonces, está envuelta en un afán, tanto hombres como mujeres. Y hoy en día la iglesia se ha puesto, como nos decía la parábola del sembrador, ahí en Lucas 8:14. Voy a darle lectura en el libro de Lucas, si usted quiere buscar la palabra de Dios. En Lucas 8:14 dice la palabra de Dios así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Quiere decir que una iglesia que se afana demasiado en los quehaceres o en el trabajo va a ser alguien que no lleva fruto. Entonces, eso está pasando hoy en la iglesia, que la situación nos ha llevado a un exceso de trabajo y que eso nos está impidiendo hacer una iglesia que dé fruto para la gloria de Dios, aún fruto para nuestra propia vida.
aún para nuestra propia vida. Y dice la palabra de Dios que estos afanes nos ahogan, porque no tenemos fruto. Empezamos a ser aplastados y oprimidos por todas las cosas que tenemos todos los días. Entonces ya no somos gente que tenemos fuerza para orar, ni tiempo para orar. Y si no nos alimentamos espiritualmente en la palabra y en la oración, somos una iglesia que está menguando. Y que entonces nos preguntamos por qué ya no siento ganas de orar. Pero también el Señor nos dice, así como Marta, le dice el Señor a Marta, ella quería estar haciendo sus cosas, pero María, cuando oyó que venía Jesús, dice que ella dejó todo y se fue a encontrar con Jesús. Y Marta le dice a Jesús, dile que deje de estar ahí buscando las cosas, o sea, oyéndote a ti, y que venga y me ayude, ¿verdad? De ya, déjala, yo tengo muchas cosas que hacer, dile que se quite de ahí, que no esté tanto oyendo tu palabra, ¿verdad? Lo que tú le estás diciendo. Deja que venga y me ayude, pero Jesús le dice a Marta, 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 afanada y turbada, porque el afán nos va a turbar. Y cuando nosotros no buscamos de Dios, vamos a tener vidas turbadas, como Marta. ¿Y qué es ser turbados? Es alterar el ánimo de una persona, confundiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Va a llegar un momento que está envuelta en todo eso, en el afán, que no sabe qué hacer. Y mucho menos cuando va a orar, qué decir. Porque hoy nos enfrentamos a la oración y ya nada más son 5 minutos y ya no sabemos qué decir. La palabra es un capítulo y ya no podemos terminarlo de leer. Entonces el Señor le decía a Marta, María tomó la mejor decisión, dejó todo. Que esto es lo que el Señor nos está diciendo, deja todo. Trastes vas a tener todos los días, ropa vas a tener todos los días. ¿Qué tal si un momento me dedicas? Y vienes a los pies de Jesús y ahí escuchas lo que Él tiene para ti. Entonces nos vamos a levantar con nuevas fuerzas y vamos a dejar de estar turbados y ya no vamos a estar pensando qué decir o qué hacer en medio de circunstancias, porque los afanes nos ponen de malas, nos angustian, nos enojan, nos hacen tener conflictos, porque ya estamos cansados y ya no sabemos, ya tantito nos hablan y ya estamos discutiendo, porque ya no podemos más con el trabajo que tenemos, porque empezamos a decir, pues no me ayudas, yo sí hago, yo sí te ayudo, pero tú no haces nada. Y entonces empiezan a haber conflictos y los conflictos van a traer separaciones y van a traer disgustos y nos van a separar de la presencia de Dios. Otra de las causas que el Señor me daba, porque Él me daba estas causas, otra de las causas es cuando contristamos al Espíritu Santo. Cuando por negligencia en nuestra vida, el Espíritu Santo es contristado, es apagado y es resistido. ¿Y qué es esto? Cuando el Espíritu Santo te habla y nos está diciendo bien claro, ponte a orar. ¿Y qué decimos ahorita? Ponte a leer, hazlo. Y llega un momento en que cuando dice la palabra de Dios contristar, es entristecer y causarle dolor. ¿Usted qué sentiría si su esposo la ignora? O que nos ignoran. Sentimos tristeza, sentimos dolor. ¿O qué sienten? Dice Alicia. Dice Alicia, ¿qué sientes tú? Dices, coraje. Ajá, se enoja, ¿verdad? Más sin en cambio Dios no es así, ¿verdad? Pero sí se entristece cuando nos dice, levántate a orar. Y que le decimos, otro ratito, estoy cansado. Pero el Señor nos dice, levántate. Y llega un momento que cuando te das cuenta ya no lo sientes. Ya no sientes que te habla. Por eso a veces muchos se preguntan, ¿por qué ella dice que le habla y a mí no me habla?
¿O por qué dice el hermano que a él sí le habla y a mí no me habla? No es que no nos hable, llegó un momento que él nos hablaba todos los días, pero nosotros decidimos hacer caso omiso a sus palabras. Y entonces lo pusimos triste. Dice la palabra de Dios, no lo apagues, no apagues al Espíritu Santo. Hacer que cuando hablamos de apagar, es hacer que ese el fuego o luz, o una luz deje de arder. Cuando nosotros ignoramos la palabra del Espíritu Santo, que Él nos está guiando, porque sabemos quién es nuestra guía, Él. Jesucristo dijo, me voy, pero no los dejo solos, dejo al Consolador, al Espíritu Santo, para que los lleve a toda verdad, para que los guíe y les diga qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir. El Espíritu Santo era el que nos iba a instruir en toda justicia y en toda verdad. Pero la iglesia de hoy está ignorando al Espíritu Santo. Entonces, es una iglesia que está viviendo una vida apagada, una vida que no tiene fuerzas para seguir adelante. Porque el Espíritu Santo dice cuando nosotros apagamos ese fuego que hay en nosotros, porque yo les decía hace un momento que todos venimos de ese momento de tener ese fuego aquí. Pero el afán, pero el no oír su voz, el que te está diciendo, ahora es tiempo de orar, y que decimos, ahorita Señor, déjala por los trastes. Ahorita, al ratito. Entonces llega un momento en que ya no sentimos ese anhelo. Porque si el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos guía a toda verdad, y si Él no nos habla, entonces estamos a la deriva y necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Pero la condición de la iglesia está en ese vacío porque lo ha contristado. Porque muchas veces se está hablando a través de su palabra lo que tienes o lo que tenemos que hacer y lo ignoramos. El que Él nos esté diciendo otra vez lo mismo es porque sabe la condición en la que estamos viviendo. Yo no te conozco, pero Él sí te conoce. Pero escuchamos su palabra y la ignoramos. Y no es que ignores la palabra, estás ignorando al Espíritu Santo, no al predicador, al Espíritu Santo que te habla a través de la palabra, que te habla a través de una predicación, de un hermano, de una alabanza. Cuando escuchamos temprano yo te buscaré, pero hoy la iglesia canta por cantar, pero no entiende lo que canta. Si escucháramos este canto que dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, entonces entenderíamos que tendríamos que venir a su presencia. Entonces llega un momento que ya ni la palabra, ni las alabanzas, ni lo que escuches toca tu vida. Y a veces dices, ay, es que es otra vez el mismo mensaje, es que es otra vez el mismo predicador, es que siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, el apóstol Juan decía, hijitos amados los unos a los otros. Y casi toda su carta está, hijitos amados los unos a los otros. Hijitos amados los unos a los otros. Porque él quería que quedara remarcado que amarse los unos a los otros era importante, porque era una parte de la ley y los profetas. El amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Pero la iglesia hoy, aunque está delante, esto es lo que ha pasado. Pero ahora, ¿qué nos dice el Señor? Que también una de las causas, bueno, aparte de resistir también al Espíritu Santo, es que dice la palabra, que la palabra resistir dice, es combatir, peleando, ir en contra. Viene del latín resistire, de la palabra ir en contra. De la palabra ir dice resistir, la palabra ir significa en contra, y la palabra resistire, combatir, una fuerza, y esto quiere decir hacia atrás. Quiere decir que cuando nosotros resistimos, estamos peleando contra Dios. Estamos desobedeciendo a Dios. Cuando el Señor te dice, hazlo,
estamos resistiendo, estamos yendo en contra de Él, de lo que Él nos mandó, a orar sin cesar, alimentarnos de su palabra. Y la palabra resistir también, bueno, de alguna manera es detenerse. Cuando nosotros resistimos la voluntad o la resistimos peleando contra Dios, bueno, nos detenemos. El pueblo de Dios se detiene cuando no escucha la voz del Espíritu Santo. Entonces Dios nos está hablando, hermanos, que son causas por las que si tú te sientes así, el Espíritu Santo te dice, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Hay afán? ¿Me has contristado porque muchas veces te he hablado y no lo has hecho? Dice el Señor que una de las causas también muy importantes por las que una iglesia está distanciada espiritualmente es el pecado. Y el pecado es también el no obedecer a Dios, el ir en contra de la ley de Dios y de su voluntad. Y dice la palabra de Dios que, bueno, cuando nosotros pecamos, no podemos tener una comunión con Dios. Vamos a ver qué nos dice Isaías 59, 2. Voy a darle lectura desde el 1. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí nos habla que una de las cosas que nos separa de Dios es el pecado. Una es la desobediencia. Pero hay veces hay cosas en nuestra vida que sabemos que son malas y las seguimos haciendo. Y el que nosotros vivamos una vida de pecado nos aparta de tener una comunión con Dios. Dice aquí en el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Decía el profeta Isaías, nuestros pecados nos han hecho una separación entre nosotros y Dios, por lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es por eso que a veces decimos que yo siento que oro y Dios no me oye. A veces siento que oro, pero nada más ahí quedó. Pero el pecado, hermanos, es algo que nos aparta de Dios. Dice, voy a buscar ahí en 2 de Corintios 7:10, dice la palabra de Dios así, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El Señor nos habla, hermanos, que nuestra vida debe de arrepentirse de todas esas cosas que sabemos que estamos haciendo mal. Seguimos mintiendo, seguimos guardando resentimientos, seguimos peleando unos con otros, seguimos no amando al prójimo, hablando mal del prójimo. Estamos viviendo vidas que no son agradables a Dios y eso nos separa de Dios. Eso nos separa de Dios. Entonces estamos viendo causas porque a veces nos estamos estancando espiritualmente. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya el Señor nos ha revelado algunas causas de las que estamos viviendo, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo o qué debemos hacer para poder despertar? ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, hermanos, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, porque la manera en la que estamos llevando nuestra vida espiritual no es la correcta. Y decirle a Dios, Dios, te he fallado. Te he fallado porque muchas veces me has hablado y te he ignorado. Y ponernos a cuentas con Dios, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva para siempre. Que nosotros entendamos que nuestra vida espiritual está así por nuestra propia negligencia, porque Él está ahí para ayudarnos, pero no reconocemos
que estamos a veces fallando, y el que no reconozcamos, bueno, nos hace no reconocer que estamos mal. Pero decirle al Señor: yo te amo, Señor, tengo necesidad de ti, pero no tengo fuerzas. La Biblia nos habla en el libro de Génesis 32, del 22 al 26, de Jacob. Cuando Jacob viene, que huye de su hermano Esaú, llega un momento en que el Señor le dice: regrésate a tu tierra, ¿verdad? Regrésate. Pero él tenía miedo por su hermano Esaú. Porque recuerden que cuando él sale, él juró, dice: cuando mi padre muera, yo voy a matar a Esaú, a Jacob, por haber tomado mi lugar. Y hubo un gran resentimiento en la vida de Esaú. Y Jacob se quedó con eso guardado, ¿verdad?, en su corazón. Y cuando el Señor le dice que se regrese, él le dice: Señor, tú me has dicho que me vas a bendecir, que me vas a ayudar, pero tengo miedo de mi hermano, tengo miedo que él atente contra mí y contra mi familia, contra sus esposas y sus hijos. Él decide separar las familias y poner una en un lado y otra en otro lado. Y dice que cuando ya iban a tener el encuentro, él manda a sus sirvientes con muchos presentes que se adelantaran delante de él para ver cómo venía su hermano Esaú. Y él va hacia ellos y ellos entregan el presente, pero bueno, dentro de él aún así no se quitaba ese temor. Él tenía temor de muerte, él sabía que podía morir. ¿Y qué hace? Dice que separa a sus familias y las deja en un lugar. Pero él dice que cuando se quedó solo, empezó a buscar a Dios en esa soledad. Y ahí empezó a luchar con un varón. Y este varón dice que no luchó 5 minutos, hasta el amanecer, porque él deja a sus familias en la noche y dice que hasta el amanecer estaba peleando con este varón y le dice: déjame porque ya amanece. Y Jacob le decía: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Esta es la respuesta. Dejamos a nuestra familia en un lugar seguro y cuando ya estés en la soledad con Dios, porque estamos en peligro de muerte, así como Jacob estaba en peligro de muerte y él sabía que nadie lo podía librar de la muerte más que Dios. Dijo: tú dijiste que ibas a estar conmigo y me ibas a ayudar, entonces ayúdame, bendíceme. Y Jacob empezó a orar y a pelear con este hombre, con este varón, pero dijo: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. ¿Cuántas veces oramos y no sentimos nada? El decirle: no me paro de aquí hasta que sienta tu presencia, hasta que hables a través de tu palabra mi vida, hasta que me llenes de ti, entonces me levanto. Y a veces no tienes que pararte horas y horas cuando un corazón es sincero delante de Dios. Es cuestión de minutos para que Dios te dé su presencia. Pero Jacob, para ser bendecido, pagó el precio. Toda una noche. Nosotros no oramos ni 10 minutos o ni 5 minutos, no sé. Era toda la noche, porque él sabía que tenía una necesidad. Entonces el Señor nos está diciendo: te he mostrado las causas por las cuales tú estás así, pero hoy también te muestro la respuesta. Y la respuesta es: a lo mejor en ese momento que te arrodillaste no sentiste nada, pero el Señor te dice: sigue orando, sigue leyendo, no importa que sea un capítulo, pero hazlo.
y que aprendamos a escuchar la voz de su Espíritu Santo. Dice, no te dejo hasta que no me bendigas. Y la vida de Jacob, el nombre de Jacob cambió. Ya no se iba a llamar Jacob, sino ahora se llamaría Israel. Entonces, quiere decir Dios, hermanos, que en Él hay vida. Y yo sé que ustedes y yo estamos así como esta mujer de Cantares, enfermos de amor. Queremos su presencia, queremos servirle, pero hay muchas cosas que se nos han atravesado en el camino, que tenemos que ser como María, dejar todo por un momento y venir a los pies de Jesús. Y venir y decirle, Señor, estoy turbada, ni te oigo, ni te siento, ni siento nada. El ir a tu casa me da igual, salgo como entré, pero lo bonito de Dios es que Él está dispuesto a perdonar a su amado y decirle, aquí estoy, yo te ayudo. Entonces, esto es lo que el Señor nos habla, hermanos. Yo creo que es tiempo de buscarle. Sabe que somos una iglesia que aunque lo anhelamos y tenemos pocas fuerzas, como la iglesia, ¿verdad?, de Filadelfia. Yo sé que aunque tienes pocas fuerzas, ¿verdad?, estás ahí permaneces, ¿verdad? Yo también te voy a librar. Pero ¿qué tal si de la hora que vendrá sobre el mundo entero? Pero ¿qué tal si esas fuerzas se nos acaban? Solamente cerquita de Dios y con la llenura del Espíritu Santo podemos cambiar. Entonces, la iglesia está pasando por esto, hermanos, una situación muy difícil, estancada, seca, pero el Señor nos dice, aquí está la respuesta. Dile al Señor, no te dejo si no me bendices. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque aún en medio de todo, tienes tanto amor y cuidado por nosotros. Tú lo sabes todo de nosotros, Señor, no te podemos ocultar nada. Nada hay que no conozcas de nosotros. Nada te es oculto y tú sabes. Pero lo más hermoso es ese amor que aún sabiendo nuestra condición, tú nos amas y nos dices, levántate, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque se acerca el tiempo de nuestra redención, se acerca el tiempo de la salvación de su iglesia. Es tiempo que el pueblo de Dios despierte y se levante en victoria, en fortaleza. Ayuda a mis hermanos, ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a los varones, que también en el afán del trabajo, Señor, están siendo consumidos y su fuerza no es grande para poder soportar las inclemencias del mundo, los pecados. Ayúdalos, por favor, Señor. Ayuda a tus hijos, a tus jóvenes, a tus niños, a tus mujeres, a estas mujeres, Señor, que aún con todo el trabajo que tienen en sus casas, en su trabajo, aún te anhelan, pero nos cuesta trabajo. Ayúdanos, por favor. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús, nuestro glorioso y suficiente Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.